Bienvenidos a Surfers, un podcast para mover conciencias, reflexionar y conocer los hacks para lograr un negocio cool. Queremos hacer fácil lo difícil, platicar de cómo surfear las olas del emprendimiento y ser una alternativa para la creación de riqueza. Surfearemos este backside con invitados que se atrevan a tomar las olas retadoras, que nos ayuden a replantear la forma de emprender y apalancar la tecnología para ser más libres, plenos y felices. OneBot es un esfuerzo por hacer la educación de ciencia y tecnología accesible para todos. Y lo que estamos nosotros promoviendo es una mentalidad en donde agregas ese componente tecnológico e innovador para ojalá también convertirlo en emprendimientos que pueden escalar. La empresa busca liderazgo, por ejemplo, e iniciativa propia. Y en el colegio se te enseña a seguir instrucciones paso a paso y a esperar a que te digan qué hacer. En el colegio se te enseña a no trabajar en grupo y no copiar y no colaborar. Y las empresas y la industria buscan colaboración y trabajo en equipo como una de las habilidades principales. Un proyecto que a mí en lo personal me vuela la cabeza por el impacto y la profundidad que puede tener para aliviar el dolor social que existe en Latinoamérica. Juanjo nos cuenta de su experiencia en OneBot y cómo ha logrado impactar a más de 13,000 niños en Guatemala desde su fundación. Un joven y un propósito inspirador que seguramente nos lleva a pensar qué más podemos hacer por nuestros países y comunidades. Estamos en nuestro 9º Backside con un auténtico emprendedor social que encontró su propósito jugando Legos y coleccionando insectos. Y que después de estudiar y ver pasar cientos de emprendimientos, al fin decidió lanzarse estas olas y fundar OneBot. A lo largo del tiempo ha cosechado un modelo que pretende romper con los círculos de pobreza, en principio en Guatemala, y cambiar la vida de miles de niños y sus familias. Nuestro backside hoy será, en esta comunidad se habla código. En esta ocasión nos acompaña Juan José Asensio, un joven guatemalteco nombrado por Forbes como promesa de negocios en Centroamérica y el Caribe. Estudió administración de empresas en la ESI y ha ganado diferentes reconocimientos como una de las 10 empresas de impacto social más innovadoras de Latinoamérica, entre otros. En sus palabras, un teléfono podría ser usado para procrastinar o para educar. Bienvenido a Surfers, mi querido Juanjo. Hola Roger, gracias por tenerme aquí, qué gran gusto. Juanjo, ¿cómo le explicas a unos padres que viven con $150 al mes que su hijo debe estudiar código y mecatrónica en lugar de ayudar en las labores del campo y comercio? Hay distintas alternativas que podemos ver, pero la que nosotros estamos proponiendo es pegada a la ciencia y la tecnología y la vemos así porque la mayoría de oportunidades interesantes se están abriendo en esos campos o tienen un componente fuerte en ese campo. Y es cierto que hoy las necesidades en el campo son tan básicas que pareciera de otro planeta sugerirles que de un solo hagan ese salto a aprender de ciencia y tecnología y busquen una oportunidad laboral en programación, por ejemplo, y lo que nosotros vemos es que esa es verdaderamente la única forma que puedes romper un ciclo de pobreza, porque logras hacer un ingreso familiar que puede cambiar la realidad no solo de ese núcleo familiar, sino de la comunidad completa también. Y pensando en ese futuro y no solo en los problemas que existen en el contexto de hoy, vemos que hay una alternativa interesante para que no estemos exportando solamente granos básicos, sino servicios digitales también desde zonas rurales. ¿Por qué jugar 6 horas de Lego al día y recolectar insectos despierta en ti la necesidad de cuestionar el sistema educativo? Me encanta cómo hiciste esa introducción y pues para los que están escuchando compartirles también un poquito que pasaba mucho tiempo solo después del colegio. Crecí con mi mamá que tenía que trabajar, era mi papá también, madre soltera. Y pues esas horas en lo que ella regresaba a casa desde que yo volvía del colegio eran de jugar Legos, de hacer experimentos científicos, de recolectar insectos y de descubrir el mundo por mí mismo desde una perspectiva de un pequeño científico, ingeniero, si lo queremos ver así. Y creo que cuando iba al colegio tenía esta sensación fuertísima y muy clara de que estaba perdiendo el tiempo ahí y que me estaban enseñando cosas que a mí realmente no me interesaban y que me las estaban enseñando a la fuerza. Y yo veía esa gran diferencia, solo estaba pensando en qué estaba haciendo mis insectos y que ya tenía que regresar a darles de comer y cómo estaban funcionando los experimentos.
y querer construir cosas con Lego. Y pues creo que podríamos hacer un esfuerzo para que la educación sea más así para todos, que sean cosas que nos interesan y sean cosas que nos motivan como estudiantes, en lugar de mantener esta estructura en donde estandarizamos a los alumnos y queremos enseñarles a todos lo mismo, al mismo ritmo, sin realmente involucrarlos en ese proceso y hacerlo divertido, cuando es muy fácil hacerlo. Cuéntanos qué es OneBot. OneBot es un esfuerzo por hacer la educación de ciencia y tecnología accesible para todos y por cambiar un poco cómo es que funciona la dinámica educativa hoy en día. Somos una empresa social que surge con una misión específica, que es llevar a Guatemala y la región al top 10 en calidad de educación de ciencia y tecnología, y queremos hacerlo usando herramientas didácticas como robótica, programación, emprendimiento, educación financiera, inteligencia artificial, y todo esto puesto en actividades de aprendizaje basado en proyectos, por medio de las cuales los alumnos pueden desarrollar estas habilidades científicas y tecnológicas, pero también todas las que el Ministerio de Educación te pide que estés aprendiendo. Y lo hacemos accesible a través de un modelo de negocio en donde cada vez que vendemos a un colegio privado, cofinanciamos una escuela pública también, por lo general en áreas rurales en donde sería muy difícil poder financiar o costearse un programa como estos. En una plática con Jesús Lanza en este mismo podcast sobre la educación, mencionaba que el techo de cristal se rompe cuando el primer miembro de una familia logra el título universitario. ¿Qué significa para ti romper el círculo de pobreza con las herramientas necesarias y cambiar la realidad de una familia? En nuestra visión hay dos caminos. Uno de ellos es en el emprendimiento, y en ese camino idealmente deberíamos de agregar un componente tecnológico y de innovación también. Guatemala es uno de los países con más deseo de emprendimiento en el mundo, pero vemos muchísimos emprendimientos de subsistencia por necesidad, en donde la única forma de competir es por precios y tu vecino hace exactamente lo mismo que tú, y eso no le conviene a nadie. Y lo que estamos nosotros promoviendo es una mentalidad en donde agregas ese componente tecnológico e innovador para ojalá también convertirlo en emprendimientos que pueden escalar, y que pueden escalar no solo fuera de tu comunidad, sino ojalá fuera de tu país también. Y pues tratamos nosotros de ser un ejemplo a eso también. Y por otro lado, en empleos de tecnología, hay programadores junior en Guatemala ganando entre $1,000 y $1,200 al mes en sus primeros años. Y ese es un sueldo que es por lo general 10 veces más alto que lo que encuentras en una comunidad rural. No necesariamente tiene que ser el camino que todos sigan, pero creo que cada vez vamos a encontrar más oportunidades en los campos digitales para exportar estos servicios. Y si tú logras poner dentro de un núcleo familiar un sueldo de estas magnitudes, creo que sin duda puedes hacer un cambio en la realidad de ese núcleo. Y entonces las otras cosas y las otras transformaciones y necesidades básicas se terminan de cubrir como una consecuencia. Entrándole a este tema particularmente, varios estudios han demostrado el impacto positivo de la educación tecnológica en el aprendizaje y el desarrollo de los niños en las comunidades marginadas. Un ejemplo es un estudio de la UNESCO en Ghana, en donde encontró que los niños que participaron en programas educativos de tecnología mostraron mejoras significativas en el pensamiento crítico, la resolución de problemas y la creatividad. ¿Qué es lo que estás viendo tú en OneBot en este sentido? Estamos muy pegados a eso, y creo que vale la pena agregar en la pregunta de antes, no necesariamente tiene que ser la universidad la que te ayuda a romper ese ciclo, ¿verdad? Hay muchas empresas que ya no priorizan el título necesariamente. En nuestro caso, motivamos a nuestros estudiantes que si encuentran alguna oportunidad dentro de estos campos, vayan a la universidad, pero no es un requisito. Y lo que más se aprecia hoy en día son justo estas habilidades blandas que tú dices, ¿verdad? Y las habilidades personales. Y notamos que muchas veces son contrarias a las que se enseñan en el sistema educativo tradicional. La empresa busca liderazgo, por ejemplo, e iniciativa propia. Y en el colegio se te enseña a seguir instrucciones paso a paso y a esperar a que te digan qué hacer. En el colegio se te enseña a no trabajar en grupo y no copiar y no colaborar. Y las empresas y la industria buscan colaboración y trabajo en equipo como una de las habilidades principales. Y ahí es en donde hay que empezar también a transformar cómo interactúan estos alumnos dentro del aula, y que empiecen desde ya a convertirse en ese talento humano que necesitamos
para hacer startups competitivas y que las empresas aprecian también. Y creo que dentro del campo de la robótica, por ejemplo, tenemos oportunidades muy interesantes para empezar a difundir estos valores y estas nuevas formas de trabajo en equipo dentro de pequeños grupos que están aprendiendo basado en proyectos y aprendiendo basado en resolver problemas. Vincent Huguet de Malt nos platicaba hace unos meses que una de las ventajas que los freelancers tienen es la capacidad de vincularse laboralmente sin protocolo, que es lo que tú decías. Ya no esta necesidad del título universitario. Por otro lado, vemos historias como las de Laboratoria, empresa dedicada a la capacitación de mujeres en código, trabajando con empresas AAA para colocar a sus estudiantes. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué está haciendo OneBot para vincular laboralmente a estos jóvenes egresados de estos cursos? Estamos buscando alianzas. Por un lado, nosotros diseñamos nuestro currículum un poco en ingeniería inversa, si quieres llamarlo así, en el sentido que no solo alineamos a los requerimientos del Ministerio Nacional de Educación, sino que también fuimos con algunas empresas que están contratando talento en la región y les preguntamos cuál es tu perfil ideal para ingresar practicantes a su proceso de contratación. Y en base a esos perfiles ideales, estamos empezando a ajustar nuestro currículum también para que para estos estudiantes sea un paso lógico y una ruta que hace sentido un paso después del otro para irte alineando a estas oportunidades laborales. La verdad es que no son todos los que van a continuar por ese camino, pero independientemente de si tú decides irte por el camino con estas empresas que están ya identificadas y hasta cierto punto esperando a nuestro talento con un track record desde que estás en el colegio y sabiendo cuáles son tus habilidades, o si te vas a ir por otra carrera o emprender tú mismo también, pero que el paso por la educación tradicional tenga una ruta muy clara hacia estas oportunidades laborales es indispensable, porque si no lo que te pasa es que sales del colegio y te topas con una realidad que es prácticamente opuesta a la que te habían estado preparando todos estos años. Juanjo, conectividad, infraestructura, capacitación y alfabetización digital, acceso a dispositivos, contenido relevante y localizado, y colaboración y participación con la comunidad son algunas de las barreras para reducir la brecha digital. ¿Cómo estás haciendo en OneBot para lograr este gran reto que han intentado otros titanes como Nicolás Negroponte con el programa de una computadora por niño? Aquí tenemos una experiencia interesante a partir de la pandemia y pues tuvimos serios problemas al inicio porque en los colegios privados fue muy fácil pasarse a Zoom, ¿verdad? Y cada quien tenía computadora en casa y podías conectarte al internet residencial y recibir tus clases desde ahí. Generalmente, por supuesto, habrá excepciones. Y en las escuelas rurales el escenario era el opuesto. En una encuesta que hicimos recientemente a nuestros estudiantes, nos damos cuenta que solamente el 15% tiene una computadora, pero el 92% tiene un teléfono celular. En muchos casos estos teléfonos son de los alumnos ya en los grados mayores. Y en algunos casos tienen el teléfono dentro del núcleo familiar y lo comparten. Y lo que nos dábamos cuenta es que no todos tienen un paquete de datos activo, a pesar que tienen el dispositivo. Y lo que desarrollamos fue una serie de servidores locales miniatura que tú pones en la escuela y tienen guardada nuestra plataforma educativa y ahora la pueden replicar usando un router normal y aparece una red de Wi-Fi en la que tú no puedes navegar todas las páginas del internet, pero sí dentro de nuestra plataforma educativa. Y se convirtió de alguna forma en el canal oficial de entretenimiento en estas comunidades en donde hay tantos teléfonos celulares, pero no hay muchos videos ni contenido para ver. Y lo que hicimos fue cambiar nuestro formato de clases a unos videos muy similares a Masterclass, aprendiendo con videotutoriales grabados en estudio con buena calidad. Y resulta que en estas comunidades los alumnos ven ese contenido mucho más tiempo de lo que esperaríamos que lo estén viendo dentro del horario de clase, porque es un canal oficial de entretenimiento. Y a partir de eso, trabajando con Fundación Carlos F. Novela aquí en Guatemala y con el BID, nos enfocamos en las áreas en donde hay problemas de migración y empezamos a validar esta situación y este ecosistema educativo, por así decirlo, como una alternativa a la migración irregular. Y los resultados son interesantes, podemos comentarlos más adelante. Pero vemos que hay una oportunidad grande en la distribución de contenido curado a través de servidores locales. Y la otra que estamos empezando a explorar es en colaboración con otras empresas y una startup mexicana, la posibilidad de
poner conexiones de internet satelital cerca de estas escuelas para cubrir la escuela, por supuesto, con contenido educativo que está dentro de nuestra plataforma, pero también para empezar a crear pequeños coworking spaces en donde estas personas que se están graduando puedan llegar a practicar y puedan empezar a hacer sus prácticas y podamos conseguirles acceso a una laptop y las herramientas básicas necesarias como para que puedan empezar a explorar esas oportunidades laborales o esas ideas y emprendimientos tecnológicos. Eso es algo que estamos desarrollando ahora, pero vemos que es el camino que podríamos estar tomando pronto. Juanjo, para tratar de imaginarnos todos los que te estamos escuchando este programa tecnológico que acabas de describir, ¿cómo se ve un día o una semana de un niño utilizando OneBot? Empiezas con una dinámica de capacitación y cambio en la dinámica de enseñanza actual de los docentes, en el sentido que hoy en día, por lo general, los docentes son el centro de la información y son quien lidera el ritmo al que se está dando la clase, y lo cambiamos por una dinámica de aprendizaje basado en proyectos, en donde los docentes ya no son la fuente de todo el conocimiento, sino que moderan una dinámica de autoaprendizaje, en donde los alumnos reciben estos contenidos a través de una red local de Wi-Fi. Te conectas con tu teléfono, tienes tu usuario, entras a la plataforma, ves el curso, y en el de robótica, por ejemplo, empiezas a ver los videos que te dicen paso a paso cómo desarrollar cada uno de los ejercicios. Entonces vas aprendiendo cómo armar, cómo desarmar el robot y cómo programarlo para hacer ciertos movimientos que están relacionados a temas del currículum nacional base. Y los docentes pasan entonces a apoyar a cada uno de los grupos en la medida de que lo van necesitando, sin decirles qué hacer, sino motivándolos con preguntas a encontrar ellos mismos las respuestas o a colaborar con otros equipos que están haciendo un trabajo similar. Y a partir de esto los liberamos y les ponemos algunos desafíos. Entonces te decimos, ok, Roger, tú ya sabes programar y armar robots, ahora vas a buscar un problema en tu comunidad y con la tecnología que acabas de aprender a usar vas a desarrollar una solución y nos la vas a presentar en un formato muy similar a un pitch de emprendimiento a inversionistas, por supuesto simplificado para los niños. Y así entonces vas aprendiendo también habilidades personales de cómo estructurar ideas, cómo hacer presentaciones, cómo convencer a tu equipo, cómo convencer a gente que te está escuchando de estas soluciones, y te vas convirtiendo en parte de la solución a los problemas comunitarios. Porque ahora no solo sos consciente de ellos, sino que además estás proponiendo cómo resolverlos. Y esto lo haces dentro del horario oficial de clase, pero en lugar de haber memorizado los conceptos y hacer repeticiones en tu cuaderno, lo hiciste todo a través de una dinámica en donde estás realmente creando y presentando un proyecto que incluye temas tecnológicos para estas soluciones. Y la plataforma educativa nos ayuda a recopilar data de cuántas horas de videos se están viendo, cuáles son los ejercicios que más gustan. Los alumnos pueden calificar y dejar retroalimentación, y estamos todo el tiempo evaluando qué son los aprendizajes que podemos tomar de eso para seguir mejorando esos ejercicios todo el tiempo, que es algo que antes no se podía hacer tampoco, o tomaba mucho tiempo, ¿verdad? No creo que, por lo menos a mí no me preguntaron, ¿te gustó este ejercicio en el libro tal de texto y cómo lo mejorarías? Y creo que eso es clave, empezar a tomar el feedback de los estudiantes en consideración para saber cómo seguir mejorando los programas. En India se implementó el proyecto Digital Green, que utilizaba tecnología de mecatrónica como cámaras y proyectores portátiles para empoderar a los agricultores y mejorar sus prácticas agrícolas. Este proyecto involucraba a los niños de las comunidades, quienes aprendían a través de videos instructivos sobre diversas técnicas agrícolas, manejos de cultivos y mejores prácticas. ¿Cómo podrían los programas para soluciones específicas de las comunidades cambiar esta forma de fomentar el estudio de la tecnología en los niños de Latinoamérica? Tenemos justamente un programa de huertos escolares inteligentes que estamos poniendo en práctica este año con 6 escuelas locales, y tomando las bases de robótica estamos haciendo unos kits en donde los alumnos conectan sensores de temperatura, humedad y iluminación en pequeños invernaderos inteligentes y producen verduras comestibles dentro de la escuela. Y vemos que hay un potencial enorme porque muchas veces la resistencia más grande a temas como este viene de los padres de familia, sobre todo de los papás que piensan que la agricultura es el camino ideal y que ese es el futuro para los hijos también. Y cuando los alumnos empiezan a ser parte
de un proceso de cambio y ver cómo haces mucho más eficiente un pedazo de tierra a través de agregar tecnología y medir parámetros como estos y cómo puedes hacer un cultivo que al final del día la intención es que sea consumido dentro de la escuela también y complemente las dietas con verduras frescas producidas por ellos mismos, pero también impactar en la mentalidad de los padres de darse cuenta que los niños están usando tecnología para hacer lo mismo que ellos, pero de una forma más rápida, más barata y con mejores resultados. Y yo creo que ahí hay una transformación cuando logras traer la tecnología al contexto de cada una de estas comunidades. Y además lo vemos como una excelente oportunidad para conectar a estos estudiantes también con la tierra, que creo que hace mucha falta hoy en día, y esperar a los ciclos de crecimiento naturales de la naturaleza y postergar un poquito la gratificación inmediata que creo que estamos acostumbrados a recibir tanto de redes sociales. Así que es un experimento, pero estamos muy entusiasmados con qué va a resultar. Profundizando en este tema del que hablas, ¿cuál es el rol de las comunidades y los padres para que estos programas sean exitosos? Es fundamental que entiendan el valor cuando estás buscando hacer impacto y realmente un cambio sistémico en la comunidad. Tenés que incluirlos a todos, a los estudiantes, los maestros, los directores, los coordinadores y los padres de familia, que tienen mucho de la incidencia en la toma de decisión de si estos alumnos continúan o no en el sistema educativo. Y lo que vemos es, por un lado, es importante hacer énfasis en el retorno de inversión que tiene mantener a tus hijos y a tus hijas en el sistema educativo, y que estos empleos que pueden obtener habiéndose graduado son mucho mejor remunerados que los que no, para entender que esos 2 o 3 años extra que los tienes que dejar ahí van a valerte la pena. Y esto lo hacemos también enseñándoselo a los alumnos y ojalá a través de ellos llegando a los padres de familia con cursos de educación financiera. En Guatemala es obligatorio que tú estudies hasta la primaria y luego de eso no es obligatorio por ley. Y hay grandes caídas en la asistencia en los siguientes grados, que aquí son los básicos y los bachilleratos. Y creemos que nosotros podemos tener una incidencia en esas inscripciones, por un lado, por la idea del retorno de inversión de continuar tus estudios, y por otro lado, pues porque esperamos que estas dinámicas estén haciendo el proceso de aprendizaje más divertido y los mantenga con la ilusión también de regresar a clase, a continuar en estos proyectos que sin duda para ellos se siente como que están jugando. Supongo que estos casos de éxito permean en la psicología de la comunidad y permiten la apertura a estas nuevas generaciones. ¿Tienes algún caso que nos puedas compartir de algún niño de los que estuvimos viendo en la página, que nos puedas platicar de qué pasó y cómo transformó probablemente su vida y la de sus padres? Sí, el primero que me viene a mente es una chica de una zona aquí en la capital con ciertos problemas de pandillas, y digamos que no es la mejor zona de la ciudad, pero jóvenes con muchísimo potencial ahí dentro. Y ella tomó una idea original de un dispositivo que le permite a personas no videntes detectar si hay algo enfrente, y lo modificó la programación, y por su cuenta aprendió a coser también y puso estos electrónicos dentro de un dispositivo que tú puedes ponerte en la cintura. Imagínate un cinturón de tela con los electrónicos dentro, y te avisa si tienes un obstáculo enfrente de ti. Y tú puedes programar la distancia a la que quieres que lo identifique y qué sonido o qué señal quieres que haga para dejarte saber que hay algo ahí. Y la idea de que una chica que no tenía ninguna previa educación ni en programación, ni en robótica, ni en costura, haya desarrollado y creado desde cero y de su propia iniciativa un dispositivo como este, es fascinante. Y tuvimos ahí una visita de la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología con la secretaria que estuvo con nosotros, y una cobertura de prensa también, en donde esta chica se convirtió en un ejemplo a seguir para toda la comunidad. Y yo creo que eso es fundamental, que empecemos a cambiar también cuáles los modelos a seguir que tienen los chicos hoy en día, porque muchas veces pensamos, por ejemplo, que la ciencia y la tecnología no son para niñas, hasta que ves un ejemplo como este y mandas un mensaje muy poderoso a las otras niñas que la están viendo y tal vez habían pensado que no era para ellas, pero ahora lo ven demostrado que sí. Y por otro lado, en que no necesitas tener muchos conocimientos previos. Ella tiene 1 año dentro del programa y desarrolló este dispositivo. Creo que
Esos son temas muy importantes y por otro lado, creo que también es clave que puedas generar casos de éxito del lado de empleabilidad. Y esos no los podemos generar nosotros solos porque empezamos en primaria, tenemos 5 años y todavía no hemos tenido una generación que se gradúa de 0 a 100 de nuestro programa. Y lo que estamos haciendo es con empresas aliadas con las que te contaba que hicimos el desarrollo de currículum, identificar estos jóvenes y estas chicas que ya traen el talento natural y acelerarlos. Ahorita hay un grupo de 20 que está pasando por un curso intensivo de programación y esperamos que de esos 27 logren llegar a un nivel suficiente como para poder tener la oportunidad de mostrar que están listos para un empleo dentro de una empresa de programación. Y creo que cuando empiezas a lograr estos casos de éxito en las comunidades y de repente los vecinos ven que este ya está trabajando ahí y que ahora tiene moto nueva y que ya arreglaron la casa y que les está empezando a ir bien, también no solo estás hablándoles y contándoles del sueño, sino que ellos pueden verlo en carne propia en alguien de su comunidad. Y eso es algo que creo que nos va a tomar un par de años más poder seguir demostrando, pero estamos poniendo mucha fe en que al tratar de hacer estos casos de éxito en colaboración con otras empresas, parte de esta ruta o este ecosistema, podemos también empezar a generar ese impacto. ¿Por qué no es suficiente la tecnología y hay que fomentar e incluir la educación financiera y de emprendedurismo en estos sectores? Creo que la tecnología es solo una parte que nos ayuda también a aprender estas habilidades blandas que hablábamos antes, Roger, y pensamiento crítico. Muchos de los grandes líderes tienen background en programación y yo a veces me pregunto si tiene que ver con cómo estructuras tus pensamientos también, ¿verdad? Y este orden algorítmico, si quieres verlo así, de cómo llevar un proceso empresarial. Y el tema de la educación financiera creo que es un complemento muy poderoso porque vemos frecuentemente, y yo lo veía en mi trabajo de antes en una incubadora de negocios, muchas veces con mujeres artesanas dándonos cuenta que es imposible que salgan de sus ciclos de pobreza porque no les alcanzan las horas del día para hacer suficientes pulseras hechas a mano al precio al que lo están vendiendo como para cubrir los costos de su propio sueldo. Creo que todos los emprendedores pasamos por esta etapa en donde no sabes si ya puedes cobrar un sueldo o no, si deberías o cuánto o no, pero es muy común también que ni siquiera lo tomemos en cuenta. Y yo creo que es hasta que empiezas a usar las finanzas para darte cuenta de si tu negocio es realmente escalable o no y si te conviene escalarlo con los costos que tienes hoy en día, que puedes empezar a soñar diferente. Y puedes empezar a tomar decisiones antes de darte cuenta que llevas 10 años por un camino de un emprendimiento que apenas te va a ayudar a subsistir. Sí, en Negocios Cool tenemos un principio que es el tener un plan bien concebido, que tiene que ver con todas las habilidades que cualquier emprendedor tiene que tener, por más apasionado que esté con la causa que está resolviendo, y tiene que ver precisamente con principios fundamentales financieros, contables, administrativos. Pero yo creo que en este caso y en muchos otros, no solamente de estas comunidades, hablaría de una generación, el tema de la educación financiera, de la relación con el dinero y de simplemente el tener un presupuesto familiar para entender cómo no seguir en esta trampa del círculo del que hablabas para poder romper el techo de cristal de las comunidades en términos de salir del círculo de pobreza. En un estudio que se llama The Relationship Between Poverty and Inequality of Opportunity, los economistas Francisco Ferreira y Jeremy Ginot examinan cómo la desigualdad de oportunidades afecta a la pobreza. ¿Es suficiente ofrecer programas educativos a los niños en comunidades marginadas para igualar las oportunidades y proyectar un mejor futuro para los países en desarrollo? Creo que es una parte de la ecuación. Sin duda, tienes que igualar la ventaja competitiva de este capital humano. Creo que la forma ideal en la que deberíamos estar poniendo las bases en las manos de estos estudiantes es a través de la educación oficial, lo que ves en el colegio. Temas tan importantes como educación financiera, ¿dónde lo aprendes? Y si estás en una comunidad rural, ¿qué ejemplos sigues? Y yo tuve la dicha de ir a un colegio privado en la ciudad de Guatemala y educación financiera no es un tema que vimos nunca. Y lo tuve que venir a aprender a mis 29 años en videos de YouTube, porque tampoco en la universidad creo que te estén enseñando educación financiera y mentalidad financiera de una manera que te pueda servir en tu negocio. Entonces creo que sí, por un lado es indispensable que empecemos a igualar las oportunidades al acceso de la calidad educativa que tienes y por otro lado hay un gran potencial
en que las empresas también vean cómo es un retorno de inversión positivo invertir en estas comunidades rurales, porque la mano de obra es más barata en estas comunidades rurales que en Miami o en San Francisco o en la India, por ejemplo, sin caer en una situación en la que estás pagándole de menos a la gente. Simplemente en Guatemala todo es mucho más barato. Acabo de estar en Miami, Roger, con un programa de intercambio del Departamento de Estado y me encanta la visión que tiene uno de los desarrolladores inmobiliarios más grandes. Ellos están comprando 75 edificios en Downtown, en Miami, y la visión que tienen es: vamos a convertir este lugar en la capital de Latinoamérica en términos de negocios y startups con un componente tecnológico y de innovación, y quienes quieran abrir oportunidades de negocio en Estados Unidos pueden venir a Miami y poner aquí su base y empezar a traer estos servicios. Y yo creo que ese es el otro componente, ¿verdad? Ellos tienen claro que Latinoamérica puede ser el aliado estratégico y o Estados Unidos aprovecha esa ventaja o China lo va a hacer. Pero aquí tenemos un talento humano y un talento de arte y de artesanía que puede ser trasladado a lo digital también, extremadamente bueno y valioso. Y si empezamos a combinar entonces que las oportunidades educativas estén ahí y que las empresas del extranjero nos vean como un aliado estratégico, haciendo outsourcing a algunos de sus servicios a estas comunidades, creo que ahí es en donde tenemos una oportunidad muy interesante para traer ingresos a nuestros países, pero también a esas comunidades específicamente, porque si ya tienes ahí unas buenas laptops, ya tienes una buena conexión a internet y ya tienes este talento, no hace falta que estos jóvenes migren ni siquiera a las cabeceras departamentales o a las ciudades, mucho menos al norte, ¿verdad? Podrían estar en esas comunidades trayendo esos dólares a sus comunidades locales también. OneBot está actualmente en 48 escuelas impactando a más de 5,000 niños. ¿Cómo mides el éxito del programa y cómo multiplicar este efecto? Por un lado, nos medimos en la cantidad de alumnos, como tú lo dices, 5,000 actualmente, y otro de los indicadores que nos importa mucho es qué proporción de esos alumnos están en comunidades rurales de escasos recursos. Y hoy en día, 50% de ellos, 2,500 niños en comunidades rurales de escasos recursos, algunos de ellos directamente con nosotros, otros con apoyo de organizaciones como el BID, por ejemplo, o también como Fundación Carlos F. Novela. Otro tema que nos interesa mucho es la proporción de niñas que estamos teniendo dentro de estos estudiantes que tenemos actualmente, y les hacemos algunas preguntas. Por un lado, medimos indicadores académicos, qué habilidades estás desarrollando y qué tanto más rápido estás desarrollando esas habilidades académicas con nuestro programa versus el método tradicional. Y aquí te va un dato curioso. La primera medición que hacemos es cuánto se tardan los alumnos en construir el robot para el proyecto número 1. Y cuando lo hacemos completamente libre, en una dinámica de juego, sin darles muchas instrucciones, se tardan en promedio 26 minutos. Ese tiempo se nos repite en comunidades rurales, en los colegios más exclusivos del país e incluso en una organización de pros sordos y ciegos, con niños que no pueden ver y no pueden oír. 26 minutos. Y cuando tú agregas al maestro explicando paso a paso, esos 26 minutos se convierten a 150 minutos. 6 veces menos efectivo. Y curiosamente, el tiempo promedio que los maestros se tardan en armar el robot es alrededor de 45 minutos. Entre 30 y 45 minutos. Y ahí nos damos cuenta que los niños tienen una habilidad natural para poder experimentar con tecnología, ¿verdad? Y lo decimos mucho, es que ya traen otro chip, pero hoy no lo estamos aprovechando. Y ahí tenemos un potencial interesante del lado académico. Y por otro lado, medimos algunos indicadores en el cambio de mentalidad. Una de las preguntas que les hacemos es: ¿habías pensado en continuar una carrera científica o tecnológica en la universidad? Antes del programa, 70% de los alumnos en comunidades rurales nos dicen que no. Y luego del programa, luego de un año de programa, ese 70% que no se convierte a 76% que sí lo han pensado. La estadística se está invirtiendo. No tenemos certeza que lo van a hacer, ¿verdad? Todavía están en la escuela, pero solo con ver que la mentalidad está cambiando y se están inclinando a continuar sus estudios universitarios en un área de ciencia o tecnología, para nosotros es bastante prometedor. Faltan un par de años a que podamos ver si así va a ser, Roger, pero de momento estamos midiendo esos dos grupos de indicadores. Juanjo, hemos escuchado que tu visión está enfocada en los dolores de tu país. ¿Por qué no cambiar al mundo? Sí, esa es una buena pregunta y
Creo que esta es una reflexión que he estado teniendo yo personalmente también. Cuando empezamos esto, le pusimos OneBot y la idea era un robot para cada niño, ¿verdad? Y hoy vemos que ese nombre nos queda pequeño porque tenemos también programación, emprendimiento, educación financiera, inteligencia artificial, Internet de las cosas. Y nuestra misión en ese entonces era llevar a Guatemala al top 10. Y hoy tenemos ya operaciones en Honduras, esperamos próximamente abrir en El Salvador también, estamos en conversaciones en México y nos damos cuenta que la misión nos quedó corta. Y te diría que ese es un gran aprendizaje para mí y probablemente a alguien más que nos esté oyendo, y creo que somos nosotros los que nos ponemos los límites muchas veces, ¿verdad? Ahora tengo una visión muy clara para Latinoamérica y ahora tú me dices el mundo, y yo también me pregunto por qué no. Hace poco hablábamos con alguien en Ghana que está interesado en poner nuestros ejercicios y la plataforma educativa como la estamos usando ahí también, y que niños en África puedan estar usando estos ejercicios con una traducción a inglés que hoy la puedes hacer con inteligencia artificial. Súper sencillo. Y yo creo que ahí hay un tema que sí, lo soñamos quizás un poquito más pequeño de lo que iba a ser en ese entonces. No me imaginé que íbamos a tener 5,000 alumnos y hoy veo 5,000 y veo un potencial para dentro de los siguientes 5 años. Esperamos poder estar impactando a 100,000 estudiantes en la región. Así que sí, creo que nos ponemos muchos límites nosotros mismos. ¿Quién es Philip Wilson para ti? Justo estaba pensando en él mientras te hablaba de esto. Philip es la primera persona que confió en mí. Es mi mentor de negocios, es el empresario con impacto que yo siempre quise ser cuando era pequeño. Es el que me inspiró a ir por este camino en una charla de emprendimiento y es mi mentor que me regala un tiempo en donde almorzamos juntos y tenemos estas conversaciones difíciles de ver cómo va el emprendedor, cómo va el equipo y cómo va el sueño, ¿verdad? Y de retar esas ideas. Sin duda, él ha sido parte fundamental de esto y nuestro modelo de negocio, de hecho, está inspirado en el modelo de negocio de Philip con Ecofiltro, en donde tienes una rentabilidad que se sostiene a través de la venta de un producto en el área urbana y que con esos ingresos puedes cubrir los costos como para tener un costo más accesible, un precio más accesible en el área rural también. ¿Y ya estás aplicando Humanocracy o todavía no? Estamos en esos pasos, un paso antes. Estamos ahorita en un año de implementación de Scaling Up, esta metodología de Verne Harnish, básicamente cómo organizas la empresa en 4 pilares: gente, estrategia, cash y ejecución. Y ha sido un proceso increíble de transformación. Teníamos hace un año y medio, éramos 4 personas en el equipo y ahora somos 20 personas. Así que un desafío interesante también de management, y creo que las habilidades que un emprendedor necesita al inicio son muy diferentes y casi opuestas a la que un CEO o un manager necesita en esa etapa de escalabilidad. Es una metodología que usa Ecofiltro y Philip también, y de ahí tuvimos la recomendación y la meta es llegar a Humanocracy pronto. Platícanos, ¿cómo influye en tu vida tu mamá y estos 5 amigos muy cercanos de hombres tratando de ser mejores hombres? De mi mamá aprendí la disciplina del trabajo, aprendí a que en la vida todo es no hasta que lo convertís en sí, y es también la que siempre me dice que todo está bonito y que soy el mejor y que lo voy a lograr. No compartimos mucho de temas de profundidad, de estrategia y de finanzas y de temas más administrativos, pero sin duda la disciplina de trabajo viene de ahí. Creo que el querer ayudar a mi familia también en momentos difíciles que hemos pasado todos, algunos bastante difíciles, te da al final un poco de ese motor que te mantiene a seguir adelante, aunque todo parezca que no va a funcionar por ratos. Y por otro lado, tengo este grupo de amigos, creo que lo comentamos brevemente, pero tenemos un círculo de hombres, se llama así, usamos una herramienta que está basada en The Mankind Project, en donde hablamos de los temas difíciles, y estamos todos ahí en un espacio seguro e íntimo, tratando de convertirnos en mejores hombres cada vez y de tocar esos temas personales que muchas veces son los mismos que te están impidiendo crecer en tus relaciones románticas o de pareja o tus amistades, y muchas veces en el negocio también. Y creo que es difícil encontrar espacios en donde hablas con hombres que respetas y puedes intercambiar estas ideas
y aprender de experiencias de ellos también, o simplemente ser escuchado dependiendo de lo que necesitas. Así que ahí es en donde voy y me reto y me cuestiono y me abro ante un grupo de confianza. Juanjo, quiero ser respetuoso de tu tiempo. Ya se nos acaba este set de olas y quisiera que compartas con nuestra comunidad tus 3 hacks o atajos para surfear las olas del emprendimiento y vivir más libres, plenos y felices. Creo que uno muy importante es divertirte en el camino. Creo que la gente te ve y te siente como tú mismo te sentís y te ves. Y creo que si no nos estamos divirtiendo no deberíamos de hacerlo. Otro es hacerlo cerca de nuestros clientes y de nuestros usuarios. Hay mucha tentación de encerrarnos en la oficina y en el Excel y en el software y olvidamos salir al campo y realmente darnos cuenta de cómo nuestros usuarios están usando lo que estamos desarrollando y si les agrega valor o no. Y el tercero, me hiciste ahorita recordarme de mi primer encuentro con la muerte. Creo que el más cercano que he tenido fue justamente aprendiendo a surfear al lado de unas piedras en donde hay una corriente muy fuerte que usan los que saben hacerlo bien para entrar con el alfaque y pues las olas estaban mucho más grandes de lo que esperábamos y de lo que yo podía manejar. Caí, entré en pánico, me despedí de mi familia, en mi mente de mí, solté y dejé ir y justo cuando me había dado por vencido y estaba listo para respirar agua y dejarme ir, sentí que las olas pararon. Más adelante me di cuenta que las olas vienen siempre en grupos, por lo general, no sé, de 5 o de 7, es lo que se llama el set. Y yo me dejé ir en la última ola y ahí me despedí. Y para mi gran lección, de repente levanto la cabeza, el mar está tranquilo, me subo otra vez a mi tabla, logro salir. Y la gran lección ahí es que muchas veces nos ahogamos en la última ola. Y no deberíamos nunca de dejar esa lucha, no hay que darse por vencidos, siempre a un pasito más. He encontrado muchos de los éxitos en el camino, así que si estamos cerca de nuestros clientes y sabemos que estamos agregando valor y lo estamos pasando bien, la última es no rendirnos. Juanjo, eres un gran ejemplo para muchos mexicanos, latinoamericanos, guatemaltecos que tienen mucho por hacer en la región y atendiendo a diferentes dolores que vivimos todos los días. Gracias por atreverte a surfear estas olas con nosotros. Cuéntanos dónde pueden encontrarte nuestros surfers. Gracias, Roger. Nos pueden encontrar en redes como OneBot y en nuestra página web que es onebot.org, escrito un número 1, B de bueno, O de oso, T de tango.org. Y pues si alguien está viendo ahí, les gustaría también colaborar o tienen algún contenido interesante o aprender de nuestros errores, también súper abiertos a compartir de ellos. Tenemos más errores que cosas buenas. Hoy te conté del lado bonito, pero se puede aprender mucho de lo otro también. Esto fue Surfers y nos vemos en el siguiente short. Haz comunidad con nosotros, suscríbete en Spotify y sigue Negocios Cool en Instagram. Compártenos historias y personajes con quienes quieres conectar. Soy Roger Alarcón y recuerda disfrutar tu ola.